Pueden irse sentando, por favor. Vamos a retomar la siguiente parte de la jornada. Veo que el networking ha sido muy provechoso. He visto muchas tarjetas cambiando de mano en mano. Ojalá esto se convierta en muchos proyectos que fructifiquen. Vamos a hablar ahora de los retos de los fabricantes de tecnología sanitaria. Es un placer para nosotros contar con 4 compañías líderes en sus sectores y un sistema de salud que va a lanzar estos retos que digo en tecnología sanitaria. Syncotec nos va a hablar de soluciones avanzadas para la salud en ginecología, Microdent Implant System en la optimización y automatización de los sistemas productivos multiproducto, Ancar nos va a hablar de la conectividad digital clínica y Osatec tiene un dispositivo para el estudio dinámico en resonancia magnética en articulaciones temporomandibulares. Así que, sin más, damos paso al primero de los ponentes. Recordarles que tienen 5 minutos y al final subiremos todos a hacernos una foto de familia. Así que adelante, Syncotec. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al FENIM por darnos la oportunidad como pequeña empresa de estar aquí y poder compartir pues, con grandes autoridades en el mundo hospitalario y de la salud. Mi nombre es Angélica Balanta, vengo de la empresa Syncotec Biocompatible Materials, estamos en Tarragona y nuestro reto es soluciones avanzadas para la salud ginecológica. Les pondré un poco en contexto de la empresa. ¿Quiénes somos? Nacimos en 2017 como una startup. Ahora somos una pyme consolidada, innovadora. ¿Pero qué hacemos? Hacemos protectores cutáneos y adhesivos para uso quirúrgico. ¿Y por qué nos hemos metido por allí? Los adhesivos para uso quirúrgico ahora en el mercado, absolutamente todos se basan en cianoacrilatos. Y diréis, ¿qué es un cianoacrilato? Pues si alguna vez se ha roto una taza en casa o la figurita de la abuela y la hemos pegado con un superglue, un octite, esto es un cianoacrilato. Y actualmente se usan los mismos compuestos para el cierre de heridas. ¿Y por qué? Porque los cianoacrilatos tienen unas propiedades mecánicas excelentes. Pegan de todo, lo sabemos. Y también pueden pegar la piel. Pero, bueno, tienen otras cosas. Son normalmente más rígidos, causan un calor de polimerización cuando se coloca que causa disconfort. Y la descomposición de estos cianoacrilatos pueden llevar a compuestos tóxicos. Pues Syncotec vio la oportunidad de innovar. Nosotros tenemos una molécula que se llama malonato. Estos malonatos son compuestos que tienen propiedades mecánicas similares a los cianoacrilatos, pero biodegradables, no citotóxicos. Aquí encontramos una forma de dar una alternativa al sistema en el cuidado de heridas y en el cierre de incisiones quirúrgicas. Es una empresa que nos gusta los retos. Hablemos de salud femenina. Es el momento histórico de invertir en salud para la mujer, para poder suplir esa brecha de investigación a través de los años. Hablemos de algo común, el parto.
en el planeta hacen durante un año 140 millones de partos. Estos 140 millones de partos, de estos los que son vaginales, tienen un gran riesgo de una fisura. Esta fisura puede ser una fisura que se tiene que cerrar, una herida en el perineo. Y para cerrar esta herida aún se utiliza tecnología de los años 80. Hay mucho lugar para la mejora. ¿Qué se usa? Se usa la sutura normal o los cirujanos más arriesgados e innovadores usan adhesivos. ¿Pero qué adhesivos usan? Cianoacrilatos. Pero sin embargo los cianoacrilatos en ambientes húmedos pueden perder parte de sus capacidades mecánicas. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? El desarrollo de un adhesivo biocompatible, un dispositivo que pueda ser usado en esta zona, un dispositivo que nosotros sabemos que va a funcionar y que podemos aportar con este dispositivo, con esta nueva tecnología. Estamos aportando un gran impacto en la vida del paciente, calidad de vida del paciente. Estamos aportando minimizar el riesgo de complicaciones como infecciones por la dehiscencia de la herida. Estamos favoreciendo el curado más ágil de la herida y, por tanto, tenemos un impacto mental y físico en el paciente. ¿Y qué hay para el sistema sanitario? El sistema sanitario tendrá que gastar menos recursos en el seguimiento de la herida, en curar una infección. Es un win-to-win. Y como les decía, ¿qué aportamos? Tenemos el know-how, hacemos dispositivos clase 1 y clase 2, esperando obviamente el MDR nos dé el release en el clase 2, y creo que muchas empresas se familiarizan con eso. Y queremos aportar esta tecnología para un problema cotidiano de los cirujanos, para mejorar la calidad de vida de las mujeres. ¿Qué necesitamos? Necesitamos colaboración, necesitamos hospitales, necesitamos distribuidores, centros tecnológicos que se quieran unir al reto con nosotros. Y por eso hemos venido a presentarle el reto a ustedes. Muchas gracias. Pasamos a Microdent Implant System. Adelante. Buenas tardes, soy Matías, CEO de Microdent. Hoy les quiero traer pues, lo que es la industria de Microdent, son implantes dentales. Los implantes dentales son algo fundamental en la salud oral. Podemos entender que la salud oral solo es la boca, pero realmente nos puede afectar sistémicamente, conllevando inversiones muy grandes a nivel de salud general. Para ello, uno de nuestros retos, y en el contexto en el que estamos, que es importante que tengáis claro, es que cada vez estamos trabajando con individualización de los tratamientos. Esto industrialmente, cuando trabajamos en industrias donde estamos teniendo miles y miles de unidades, nos hace una dificultad muy grande a la hora de poder producir y ser competentes a nivel de coste. Nosotros, para que os hagáis la idea, tenemos 25.000 componentes que se están dividiendo en 3.500 referencias. Estas referencias, de acuerdo, nos hacen tener más de 30 patentes a nivel mundial. Microdent, para los que no lo conozcan, llevamos más de 35 años siendo pioneros en la implantología, ¿no? En un mercado, disculpad porque es como clavado el mando, de demanda creciente, personalizada y urgente. Los servicios en odontología se están trabajando más o menos en un promedio, por nuestra parte, de 12 horas, desde que nos llega un pedido hasta que sale. ¿Qué nos conlleva todo esto? Realmente a tener unos stocks grandes para poder dar este servicio muy rápido, porque muchas veces puede llegar a ser urgente, y a la vez que estamos teniendo unos pesos en facturación muy grandes. En España, solo que es el implante, estamos hablando de unos 299 millones de euros, y a nivel europeo, solo que es el tornillo, unos 2.350 millones de euros. Cuando entramos con la industria y entramos con todos los periféricos, podríamos estar hablando más o menos multiplicado por 15 el movimiento del mercado a nivel europeo, ¿no? Todo esto también hace que haya un aumento de población, hay un aumento de necesidad y sobre todo de tener claro hacia dónde va a ir el mercado en estos próximos años.
La importancia también de España es que se está importando muchísimos productos de parte del exterior. En España tenemos una industria de implantes muy fuerte, es pionera a nivel mundial, realmente tenemos muchas patentes, pero nos está costando poder tener nuestro espacio, ¿no? Entonces también creo que sería muy importante ver de qué forma podemos colaborar entre todos a dar este soporte a lo que es la industria interna. Una de las cosas que hemos realizado es desconstruir, porque a partir de la desconstrucción podemos tener claro cómo vamos a construir. Hemos analizado qué tenemos, hacia dónde vamos, y aquí con este gran hándicap que tenemos que empezar a buscar soluciones y a realizarnos preguntas. Creo que lo más importante son aquellas preguntas que nos realizamos y que podemos contestar. ¿Cómo podemos mejorar nuestra industria, nuestras referencias, ser más precisos y luego tener un entorno trazable, que habéis comentado la MDR, que nos está exigiendo, ¿no? Entonces, pues realmente nuestro hándicap no es tan solo en el proceso productivo, sino también está en cómo producimos y cómo trazamos el producto, ¿no? Esto nos genera un impacto muy, muy grande. ¿Por qué? Porque realmente son soluciones cruzadas en el cual muchas de ellas no dependen solo de nosotros. Automatización y digitalización es una parte del proceso productivo. En el proceso productivo podemos hablar de lo que es la fabricación del producto, pero podríamos tener un segundo segmento que es la clínica, ¿no? Entonces, también estamos trabajando en toda la parte de automatización y digitalización de la clínica. Estas soluciones que estamos trabajando y buscando nos van a ayudar a tener líneas robotizadas, modulares y capaces de poder dar asistencia a las producciones más cortas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a un modelo de negocio mucho más individualizado. Cuando hacemos este tipo de volumen de negocio, realmente los costes se disparan y dejamos de ser competitivos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de tratamientos individualizados, ¿qué buscamos? Buscamos una serie de calidades. Es que el paciente esté menos tiempo en nuestros hospitales o en nuestras clínicas, teniendo pues, mucha mejor calidad de recuperación, ¿no? Y esto también nos tiene que ayudar a tener un control de calidad y sobre todo estamos hablando en los procesos productivos con todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder garantizar mucho más los procesos. En la parte quirúrgica también nos va a ayudar a consolidar que el tratamiento que se está haciendo sea eficaz y luego todo esto también lo tenemos que cruzar con la trazabilidad. Como bien sabéis, MDR empezamos a trabajar ya con números de series en todo lo que es la parte de productos implantables. Esto es un hándicap sobre todo para el paciente, que es el que tiene que gestionar la información, porque nosotros le vamos a dar una información a un paciente y la pregunta es ¿qué hace ese paciente con esa información? Entonces también creo que tenemos que construir entornos en el cual el paciente pueda poder utilizar esa información de forma clara. Nosotros la necesidad de colaboración realmente es muy grande, es decir, porque estamos necesitando colaboración en inteligencia artificial, colaboración en lo que es la parte de robótica, colaboración también a nivel de regulaciones, porque hay una serie de regulaciones que son muy complejas de cumplir porque no dependen del fabricante, es decir, el cierre de trazabilidad depende del clínico y también nos genera una dependencia muy grande que el clínico nos dé ese cierre de trazabilidad. Por lo tanto, creo que tendríamos que buscar en este foro cómo poder trazar todas las líneas para realmente tener una industria mucho más competitiva y poder dar soluciones que realmente ahora mismo el mercado, pues bueno, está muy complejo en el punto que estamos. Pues esto sería todo lo que... Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada, pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias. Vamos a hablar de ella, inteligencia artificial, que está tan de moda. Adelante, Ancar Dental. Gracias. Hola, buenos días. Gracias primero de todo a FENIN por la amable invitación y permitirnos compartir un poco los proyectos, los retos de día a día que tenemos algunas de las compañías y que esperamos que algún día pues, nos vayan trayendo mejoras en el sector sanitario. Para daros un poco de contexto, Ancar Dental es una compañía que fabrica equipos. Es una compañía que lleva más de 30 años fabricando equipos, que es un fabricante reconocido por la solidez y la fiabilidad de su producto. Sin embargo, ha sufrido evidentemente una transformación en los últimos años. Esta transformación pasa por ir añadiendo, como todas las compañías, mayores prestaciones hasta entregar un producto
cada vez más exigente en función de las necesidades que tiene el mercado sanitario. Hoy en día Ancar ya es una compañía que exporta significativamente, la inmensa mayoría de su producción, generalmente a Europa. Hay 4 o 5 mercados principales, Alemania, Francia, Bélgica y España, y también tenemos algunas exportaciones en países un poco más lejanos y extraños, como pueda ser Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Pero esencialmente, en ese proceso de transformación, lo que sigue siendo un valor y una esencia de la compañía es que nacimos y aparecimos ligadas nuestras raíces a una tradición técnica y tecnológica, que construimos con cuidado nuestra compañía, pero lo que lidera realmente nuestro futuro es la tecnología. Y por eso estamos aquí. Este es nuestro equipo tripas para adentro. Es un equipo muy, como decía, sólido, básicamente, y probablemente es el único equipo que yo conozca que está prácticamente íntegramente hecho en aluminio. Por lo tanto, es un concepto poco diferencial en este sentido. Pero esta es la parte técnica, esta es la parte, digamos, estructural. Ahora vamos a hablar de los retos, y los retos son digitales. Lo que nosotros queremos convertir, esto que habéis visto, que es un equipo dental, en vez de una herramienta, en un entorno de trabajo para el dentista y apoyado por el servicio técnico que sea eficiente. Y aquí es donde entra muchísimo de la tecnología digital. Hoy en día nuestros equipos ya memorizan y recogen cualquier actividad que genere esa máquina. Esa máquina está constantemente generando datos y los está grabando y recogiendo, pero no está conectada. No está conectada y lo que queremos hacer es conectarla a la nube para que estos datos nos sirvan en 2 direcciones concretas. Nosotros tenemos la máquina preparada para recoger los datos, pero lo que no hemos hecho todavía es construir el entorno digital para poder utilizarlos. Perdón, es que va un poco despacio. Ahí. El reto es el siguiente. Con los datos que nosotros podemos recoger de esa máquina, lo que intentamos y queremos hacer es ayudarnos para construir una serie de patrones que nos permitan identificar los procesos que está llevando a cabo el dentista en el sillón y con ello definir, ayudados por la inteligencia artificial, definir qué tipo de operaciones está haciendo en ese momento. Con ello, y recogiendo todos estos datos y transformarlos de una manera visual, la clínica puede planificar y ordenar de una manera muchísimo más eficiente el trabajo en ese espacio. Por otro lado, una parte importante de la gestión en la clínica son las interrupciones por el servicio técnico. Entonces, mediante estos datos podemos hacer una planificación de un mantenimiento preventivo, podemos también indicar en cada momento qué tipología de errores tiene y reaccionar muchísimo más rápido y en línea a la resolución de problemas que pueda haber en esos equipos. Esta mayor integración lo que hace, evidentemente, es generar, en general, una mayor eficiencia en la cadena de valor, que al final es lo que buscamos, que se convierte, obviamente, en un ahorro y mejor servicio al final y prestación a los usuarios, a los clientes, a los pacientes. ¿Qué es lo que necesitamos para convertir esto? Bueno, nosotros somos especialistas en la parte de ingeniería mecánica, electrónica, pero no sabemos de gestión de datos. Nos falta soporte, trabajar con gente que conozca, que tenga experiencia en la gestión de datos, en transformación de esos datos. Necesitamos desarrollo en tecnología de inteligencia artificial, es decir, que nos ayuden a definir esos patrones que conviertan ese dato en algo lógico para el usuario, para el dentista. Y finalmente nos falta también experiencia en algo de lo que se habla mucho en entornos de gran consumo, pero que para nosotros es absolutamente nuevo, que es la gestión de una aplicación que haga usable mecánicamente, pero también de manera entendible para el usuario final, en este caso la clínica o el servicio técnico. Y evidentemente al final cómo convertimos esto en un modelo de negocio que haga crecer esa exposición. Hasta ahí mi explicación. Muchas gracias. Pues nada, vamos a la última ponencia. Vamos a hablar de este dispositivo de resonancia magnética de Osatec.
Hola, buenos días. Bueno, gracias a FENIM por invitarnos. Nosotros venimos del ámbito clínico. Yo soy Ivone Saralegui, neuroradióloga de Osatec, del Hospital de Galdacao, y venimos a presentar el dispositivo ATRM, que es para el estudio dinámico en resonancia magnética de las articulaciones temporomandibulares. Como ya sabéis, la patología intrínseca de las articulaciones temporomandibulares es la segunda causa de dolor y disfunción después de la lumbalgia, con una alta prevalencia, en torno al 20 al 30%. Y en la actualidad en España se estima que se hacen aproximadamente unas 35.000 resonancias al año. La exploración de resonancia magnética es la prueba estándar, la prueba gold estándar para el diagnóstico de esta patología, pero sin embargo no es una prueba rutinaria. ¿Por qué? Porque falta sistematización en la exploración. La resonancia magnética consiste en unas primeras secuencias del estudio morfológico, anatómico, y luego un estudio dinámico en diferentes aperturas, en diferentes grados de apertura, para lo cual se necesitan diferentes soportes. Y en la actualidad lo que más se utiliza son jeringas, que son dispositivos, son material fungible que están diseñados para otro fin. Hasta el momento, y al menos en Europa, no existe ningún dispositivo patentado específico para el estudio de esta patología. Con lo cual, nosotros decidimos diseñar nuestro dispositivo ATRM. Y en este vídeo vais a ver las características fundamentales. Aquí podéis ver el dispositivo en un voluntario y en relación con la bobina de la resonancia magnética. Nosotros lo hemos diseñado con un cuerpo, que es un cuerpo reutilizable, que es desinfectable, y unas plataformas dentales que son insertables y no reutilizables. Y en el momento actual está protegido con un modelo de utilidad y en fase de patente. Aquí vais a ver las diferencias con respecto a las jeringas que se usan de forma habitual en prácticamente todo el mundo. Esto es lo que se usa habitualmente. Hasta el momento solamente hay 4 dispositivos patentados en Estados Unidos y 2 de ellos son de uso en el ámbito universitario. Con respecto a estos dispositivos, el nuestro, ATRM, dispone una mayor comodidad y estabilidad de la apertura bucal, precisamente por esas plataformas dentales. Se puede ver de forma directa la apertura en milímetros y además es un dispositivo que no lo maneja el paciente, no es paciente dependiente, con lo cual la valoración es más objetiva. En un primer estudio que hemos hecho piloto hemos visto que la posición bucal es más estable, que tiene menos falsos positivos, o sea, es más específica, con lo cual tiene un diagnóstico radiológico mejor, con ventajas para el clínico y para el paciente fundamentalmente. ¿Y qué buscamos? Pues bueno, nuestro propósito es comercializar este producto para que toda resonancia, toda unidad de resonancia la pueda utilizar.
y buscamos una colaboración con fabricantes o con distribuidores que nos puedan ayudar a esta distribución. Y este es el equipo de Osatec con Bioef y con la plataforma 3D. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Allá al fondo, por favor. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Estela, soy ingeniera del Gregorio Marañón, de la unidad de impresión 3D. Y bueno, lo primero, enhorabuena por el producto, me parece que es muy buena idea. Y tengo dos preguntas. Una, ¿en qué material está fabricado esto? Porque me parecía que era resina. Y dos, ¿por qué se considera clase 1? Pues se considera clase 1 porque en realidad el riesgo es muy bajo. O sea, solamente lo que se introduce en la boca son las plataformas dentales, el resto del dispositivo queda fuera y en realidad está en contacto con la mucosa. Y el material es material aditivo, es biocompatible y es compatible con resonancia magnética. La plataforma 3D ha estado probando diferentes materiales para que, claro, que con el uso, con la desinfección, pues esa rueda no pierda, o sea, no aumente el rozamiento y pueda tener un buen funcionamiento, ¿vale? Porque esa parte sí que es reutilizable y desinfectable. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues voy a invitar a los 4 ponentes, por favor, para la foto de familia de este tramo. Gracias. Seguimos con el programa. Me vais a permitir que me arrogue como maestro de ceremonias rendir un homenaje a mi madre, que trabajó en el CDTI hace muchos años y sentó las bases de la política tecnológica en los años 80. Luego pasó como directora general de Política Tecnológica en el Ministerio de Industria, y luego fue directora general de Farmacia. Y bueno, pues yo estoy en parte aquí porque ella me enseñó el amor a la ciencia y aunque yo no soy científico, sí que la divulgo pues como pasión de vida. Así que los más veteranos conoceréis a Regina Revilla y si los cruzáis, pues yo tengo el honor de ser su hijo. Presentamos al actual director del CDTI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Cuando trabajaba mi madre era Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. José Moisés Martín Carretero es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y ha completado su formación con estudios de posgrado en Finanzas, Análisis Económico y Relaciones Económicas Internacionales, así como un diploma de Estrategia Digital por INSEAD y formación adicional en instituciones como la Harvard Kennedy School y la London School of Economics. Lleva más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha desempeñado roles destacados como jefe de Departamento de Cooperación Multilateral en AECID, asesor económico en la Embajada de Corea del Sur en España y director y socio de la consultora Red to Red. Además, ha sido miembro de diversos consejos asesores, incluyendo el del Ministerio de Economía y el Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora. Su liderazgo al frente del CDTI refleja un compromiso sólido para la innovación, el desarrollo tecnológico y la transformación digital en España. Así que es un auténtico placer darte la palabra y luego pues, tendremos un turno de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí. Gracias a FENIN por la invitación, ¿no? Siempre es un placer y un honor estar en encuentros de la industria, ¿no? Porque al final centros como el CDTI nos debemos, por supuesto, a la tecnología, nos debemos a la ciencia, pero me van a permitir que nos debemos sobre todo a la industria, ¿no? O sea, nuestro objetivo y nuestra misión es llevar la ciencia y a través de la ciencia y de la tecnología generar crecimiento económico, inclusivo, sostenible y de calidad y competitivo en nuestra sociedad y lógicamente, los encuentros con la industria, los encuentros con las empresas, con las asociaciones empresariales y las federaciones empresariales son para nosotros absolutamente esenciales, ¿no? Porque es lo que nos define, lo que nos permite testar dónde estamos, ¿no? Yo tengo aquí, les voy a dar datos sobre oportunidades de financiación que están ahora mismo abiertas, ¿no? Porque yo creo que más allá de
discursos interesantes, pues si vamos a lo que interesa más, pues estamos hablando de esto. Pero me van a permitir que haga un par de reflexiones sobre el momento en el que nos encontramos, ¿no? Como CEDETI y como país y como estrategia, ¿no? Nosotros aprobamos el año pasado una estrategia nueva para el CEDETI, un plan estratégico nuevo, lo aprobamos en octubre del año pasado, el plan estratégico 24-27, es un plan que cubre todo el arco de actuación de la estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación y un poco desarrolla toda la instrumentación que plantea el CEDETI para fomentar esa traslación de la ciencia y de la tecnología de la investigación al mercado, a la creación de empleo de calidad y a la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Y lo hacemos con una filosofía, digamos, de múltiples instrumentos, de trabajar con múltiples instrumentos en diferentes etapas de las empresas. Lo voy a explicar ahora más despacio, pero con una filosofía que me gustaría compartir aquí con todos ustedes, ¿no? En primer lugar, una cosa que para nosotros es muy importante, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos y quien está montando una startup o está, ¿no?, emprendiendo, pues lo sabe, que lo importante para tener una empresa es tener clientes y tener negocio, ¿no? Lo que nos gusta, no sé, aquí supongo que habrá muchos empresarios, lo que nos gusta es vender, ¿no? Yo tengo una empresa, lo que nos gusta es vender, ¿no? Entonces, estamos orientando gran parte de nuestra financiación hacia mercado. Se trata de llegar al mercado. Y esto significa que, según vamos pasando en la escala de los TRL, ¿no?, que llamamos, de las tecnologías, de los niveles tecnológicos, pues nos vamos a ir acercando más a mercado y el apoyo del CEDETI va a ir variando, ¿no? Va a ir variando a lo largo del camino, ¿no? Si empezamos por la investigación básica, por la investigación, digamos, la conexión entre la investigación básica, los centros de investigación, los centros donde se están desarrollando los primeros proyectos y la puesta en marcha de empresas, ahí tradicionalmente el CEDETI venía actuando con una convocatoria que en estos momentos está abierta y que yo pues invito a aquellos que estén pensando en plantear una empresa de base tecnológica a participar, que es la convocatoria Neotec. Es una convocatoria que este año se abrió la semana pasada, creo recordar, el 12 de mayo se ha abierto, ¿no? No sé ya ni qué semana. La semana pasada se abrió, ¿no? El 12 de mayo se abrió, ¿no? Se abrió Neotec, es una convocatoria que ofrece entre 250.000 y 350.000 euros a empresas de base tecnológica recién creadas. Es un primer arranque, en realidad es prácticamente para arrancar, pero es una convocatoria que es muy codiciada. Es muy codiciada y el nivel tecnológico y el nivel de calidad de los proyectos es muy alto. Para que se hagan una idea, el año pasado la nota de corte sobre 100 fue de 8,4. O sea, fue de 84 puntos sobre 100, ¿no? Es una nota de corte, pero una subvención bastante alta, ¿no? Hemos sacado esta convocatoria este año por valor de 20 millones de euros. Es una convocatoria que se paga directamente con el dinero del CEDETI, es decir, que no viene del presupuesto general del Estado, sino que lo asumimos, digamos, desde nuestro patrimonio, o sea, reducimos nuestro patrimonio para sacar la convocatoria, pero pensamos que es importante que se mantenga, ¿no? Y, creo que es una oportunidad muy interesante para aquellos proyectos que están arrancando, que tienen ya una primera idea y, sobre todo, porque señaliza. Me gustaría plantear esto. Señaliza en el mercado. Aquellas empresas que son Neotec tienen un mejor comportamiento a la hora de trabajar con inversores. O sea, los inversores se interesan más por las empresas que son Neotec que por aquellas que no lo son, porque tienen como un sello de calidad, es como le hice, ¿no? Te dan un sello de calidad y esto significa que puedes intervenir. Esto sería el primer tramo de lo que estamos desarrollando, ¿no? Esto no es suficiente. Hemos descubierto, y yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes, de que los pasos de la investigación o del desarrollo tecnológico en el centro tecnológico, en el hospital, etcétera, hasta la creación de una startup o de un proyecto o de una spin-off, sobre todo en el ámbito en el que estamos hablando de tecnologías sanitarias, en el ámbito sanitario en general y de salud, biotecnológico también, con 300.000 euros no tienes, no sé, es muy poco dinero, ¿no? Entonces, hemos generado un nuevo instrumento porque es un espacio donde sabemos que los inversores no van a acudir porque tiene todavía un nivel de riesgo muy alto. Hemos generado un nuevo instrumento que lo presentamos el viernes pasado, con el Fondo Europeo de Inversiones, que está dotado con 353 millones de euros y que espera movilizar en torno a 450 millones de euros para invertir en proyectos que a fecha de hoy están en TRL 2 y 3
y que tienen potencial de terminar en TRLs del 5 y el 6. Es decir, financiar todo ese camino, ahí ya sí, digamos, con las cuantías que sean necesarias para desarrollar el proyecto, desde la fase de prueba de concepto hasta, digamos, el momento de lo que llamaríamos la serie A, ¿no? Cuando ya hemos pasado la fase pre-seed, ¿no? El fondo, el instrumento se va a poner en marcha a lo largo de este año. Pensamos que puede ser, la financiación que hemos planteado, que pensamos que es suficiente para que el nivel de spin-offs que tenemos en el conjunto de España, provenientes sobre todo de centros tecnológicos, provenientes de universidades, de centros de investigación, pueda, de alguna manera, encontrar este primer impulso para poder desarrollarse, ¿no? Una característica muy especial de este instrumento que acabamos de presentar es que es un instrumento que es capital paciente, que invierte en proyectos que van a ser muy arriesgados, porque estamos hablando de fases donde todavía los inversores privados no están interesados, porque no hay tracción de mercado, y donde le vamos a pedir al inversor privado que acompañe con muy poca cantidad. Normalmente, uno de los problemas que tenemos desde la inversión pública, cuando hacemos inversión en startups, luego hablaré también de Invierte, cuando hacemos inversión en startups es que estamos pidiendo que las empresas privadas o los inversores privados acompañen al 50%, ¿no? Esto está muy bien para startups que ya están desarrolladas. Pero startups que todavía no están desarrolladas, o proyectos de spin-offs, o proyectos que están todavía en la academia, o que están en los centros de investigación, a los inversores privados no les interesan. Entonces, no estamos encontrando inversores privados que movilizar en ese ámbito. Lo que vamos a pedir en este fondo es reducir de ese 50% de coinversión privada, se va a reducir a un 15%. Es decir, lo que le vamos a pedir a los inversores privados es, oye, pon un 15%, yo te pongo el 80%, entre el Fondo Europeo de Inversiones y el CETI ponemos el 85%, pero tu compromiso es invertir en proyectos en TRL3, en TRL2 y escalarlos hasta que estén en TRL 5 o 6, donde ya sí que pueden entrar los fondos de venture capital más tradicionales, ¿no? Bueno, esto es el segundo instrumento que me gustaría plantearos. Tenemos Neotec, tenemos este segundo instrumento. El tercer instrumento que tenemos para startups son los instrumentos de Invierte. Invierte en nuestra sociedad de capital riesgo. Invierte tiene una actividad inversora, iba a decir Invierte tiene una actividad inversora muy intensiva en el sector sanitario, en el sector de tecnologías de la salud. Ahí invertimos o coinvertimos con inversores privados y también fondeamos fondos de capital riesgo que están invirtiendo ya en startups, digamos, de serie A, la mayoría ya son startups de serie A, pero también invirtiendo grandes cantidades de financiación, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, de hecho, otro fondo que está apadrinado por el CETI, hay mucha financiación, pero hay otro fondo que está apadrinado por el CETI, que es un fondo de clave mayor, que está destinado precisamente a tecnologías vinculadas a la salud, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay oportunidades también, y de hecho están invirtiendo en medical devices, tienen bastantes proyectos de medical devices en ese instrumento, ¿no? Pues, desde este lado tenemos la parte de las empresas emergentes, ¿no? Y es donde pensamos que tenemos un valor añadido importante, porque el riesgo que hay que asumir es muy alto, el coste es, ¿qué le voy a decir?, exorbitante, porque no se trata solamente de diseñar el instrumento, se trata de poderlo vender, se trata de poder hacer las pruebas clínicas, de que pase los ensayos, de que se certifique, etcétera, y todo eso pues lleva un coste asociado muy importante, ¿no? Y por lo tanto es una fase muy relevante en la cual pensamos que la intervención pública a través del capital riesgo puede ser importante, ¿no? ¿Cuál sería la idea en última instancia de estos diferentes instrumentos? Que ningún proyecto, ninguna idea, ningún descubrimiento, ninguna nueva tecnología que se pueda testar, ensayar y convertir en una empresa se quede en nuestro país sin financiación. Ese es nuestro objetivo. O sea, que ningún buen proyecto se quede sin financiación. Pasamos luego a las, digamos, supongamos que nos ha ido bien, pasamos a las empresas que están más consolidadas, ¿no? Y ahí tenemos un cambio de filosofía. Ahí tenemos un cambio de filosofía y me gustaría trasladarlo aquí, este cambio de filosofía, ¿no? Entendemos que la financiación fundamental para llegar al mercado de una empresa que tiene perspectivas razonables y perspectivas, digamos, lógicas de alcanzar el mercado y tener ventas es la financiación concesional. Es decir, son los préstamos concesionales, las APR, las ayudas parcialmente reembolsables que tradicionalmente ofrecemos en el CEDETI, ¿no? Son, como saben, neutralmente tecnológicas, se pueden pedir
Una empresa puede pedir una APR, puede ir con un centro tecnológico en la seguridad Cervera, se pueden pedir en cooperación internacional. En fin, las fórmulas y las modalidades son prácticamente infinitas, porque la flexibilidad que ofrecemos es máxima. ¿Qué tipo de financiación es esta? Esta financiación es una financiación que ofrece hasta un 33% de tramo no reembolsable, es decir, yo les voy a prestar 100, me van a tener que devolver 70, a un tipo de interés que está bonificado, suele estar en Euribor 0,75. Cuando ustedes vayan al Banco de Santander a pedir un préstamo para ir a hacer I+D, si se lo ponen al Euribor más 0,75, yo les vamos al Banco de Santander, a cualquier banca comercial, ¿no? Porque normalmente estos préstamos tienen una prima de riesgo muy alta, ¿no? Nosotros asumimos esa prima de riesgo. Y ahí lo que hemos hecho en estos proyectos es establecer dos medidas que nos parecen interesantes, ¿no? Y que pueden resultar de interés. La primera es que a partir de este año, para aquellas empresas o aquellos proyectos que nunca se hayan presentado al CDTI, con presentar 2 hojas va a valer. Con presentar un concept va a valer. Y si el concept paper nos parece interesante, financiamos la preparación del proyecto. De tal manera que el coste, ya no existe el coste de preparación del proyecto sin saber si nos van a dar la financiación. O sea, van a preparar proyectos donde ya saben que la financiación al menos está muy, muy, muy asegurada, ¿no? Esto es lo primero que hemos hecho. Lo segundo que hemos hecho es que hemos flexibilizado los anticipos. Se van a poder pedir los anticipos cuando hagan falta, no al principio o al final o en tramos rígidos, sino que van a poder ustedes solicitar los anticipos de la financiación cuando hagan falta, ¿no? Y el tercer elemento que hemos establecido en los préstamos, en las ayudas parcialmente reembolsables, es que hemos subido en los límites de riesgo que asume el CDTI. El CDTI, cuando da préstamos financiados, o sea, cuando da préstamos, ayudas parcialmente reembolsables, normalmente lo que solemos hacer es que si la empresa está muy bien, pues no pedimos ningún tipo de garantía adicional. Si la empresa está muy mal, pues no vale las garantías porque no se pueden dar. Y si la empresa está, digamos, regular, pues ahí podemos pedir alguna garantía adicional, ¿no? Bueno, pues aprobamos este año que no vamos a pedir ninguna garantía adicional hasta 1 millón de euros por empresa, si esta empresa es una pyme, y hasta 5 millones de euros por empresa si esta empresa es una mid-cap o es una gran empresa. ¿Qué significa esto? Que el CDTI asume el doble de riesgo, estamos asumiendo el doble de riesgo de lo que estábamos asumiendo hasta ahora. Y por lo tanto, ustedes pueden presentar, si tienen una pyme, un proyecto sabiendo que hasta 1 millón de euros el riesgo de impago lo va a asumir el propio CDTI. Y por lo tanto, son condiciones que creo que mejoran mucho las condiciones que teníamos, ¿no? Esto está pensado, estas ayudas están pensadas para proyectos que sabemos que van a llegar a mercado. O sea, quiere decir que el nivel de riesgo, aunque sea I+D o que sea innovación tecnológica, pues lógicamente no es tan alto porque efectivamente no son proyectos para arriesgar demasiado, son proyectos para hacer desarrollos tecnológicos, digamos, con cierta seguridad de que se va a poder vender en el mercado, pero bueno, pensamos que también son relevantes. A este respecto me gustaría señalar, porque hemos estado comentando sobre ello, que este tipo de proyectos admiten la subcontratación de las pruebas clínicas, ¿eh? No sé, esto quiero que quede claro, porque hay por ahí cierto movimiento, ¿no? Admiten la subcontratación de las pruebas clínicas, ¿no? Hasta un 65% del presupuesto se puede destinar a subcontratación de pruebas clínicas. Y por lo tanto, yo creo que es un instrumento que es muy atractivo y de hecho ahora mismo tenemos en marcha, aunque luego daré cifras más en concreto, tenemos en marcha la línea del PERTE de salud de vanguardia, donde efectivamente sus proyectos son totalmente elegibles con estas condiciones o incluso mejoradas y donde pueden presentarse para actuar. Ahí tenemos una cuantía, el CDTI está ejecutando del entorno de 450 millones de euros del PERTE, ¿no? Y por lo tanto ahí tienen financiación suficiente, ¿no? Pero esto está dirigido, digamos, a proyectos individuales o a proyectos de empresas que están trabajando en un proyecto concreto, que quieren dar un último salto, que quieren situarlo en mercado y que tienen una perspectiva razonable de llegar al mercado. Es ahí donde queremos situar la financiación más directa. Y luego tenemos la otra vía, que es la vía de las subvenciones. El uso que queremos hacer de las subvenciones en el CDTI, que es una institución que está destinada a orientarse a mercado, no puede ser la sustitución de las ventas. No podemos sustituir en las ventas ni podemos sustituir la financiación comercial. Tenemos que afinar mucho el tipo de financiación que damos para centrarnos mucho en lo que entendemos que son los fallos de mercado. Y estos fallos de mercado están vinculados sobre todo a dos elementos, ¿no? En primer lugar,
al riesgo de la I+D, es decir, a trabajar en tecnologías que son muy disruptivas, luego hablaremos de algunas de ellas, o a trabajar en tecnologías que generan un bien público, que generan un impacto social. Esto lo vamos a medir mucho en los próximos años, ¿no? Y en este sentido, que sean de interés para ustedes, este año hemos sacado 2 convocatorias, ¿no? La convocatoria de Interconecta STEP, que no sé si se cierra hoy, ¿no? Pero bueno, espero que alguno ya tenga la ocasión de poderlo presentar, ¿no? Porque seguro que no les ha pillado sorpresa, ¿no?, esta convocatoria. No me digas, se cierra hoy, bueno, es que lleva 2 meses abierta, ¿no? Pero esta convocatoria está destinada a lo que se llaman tecnologías estratégicas por parte de la Unión Europea, y algunas son coincidentes con sus tecnologías. Pues son biotecnologías, son acompañamiento biotecnológico, inteligencia artificial, electrónica de precisión, etcétera, que son elementos que pueden ser relevantes, no todos, pero pueden ser relevantes para su ámbito de actuación en tecnologías sanitarias, ¿no? En lo que tiene que ser, digamos, la base tecnológica, no la aplicación definitiva, sino en la base tecnológica. Es decir, yo voy a trabajar, como veremos luego, pues, con inteligencia artificial, pues eso hubiera sido elegible y es elegible en el marco de las Interconecta STEP, ¿no? Una convocatoria que ha salido por 90 millones de euros para proyectos entre 1 y 5 millones de euros, con participación de 2 empresas, una de ellas tiene que ser PYME. Bueno, sacaremos convocatoria el año que viene de nuevo, ¿no? Porque una de las cosas que queremos hacer es dar previsibilidad a la financiación que ofrecemos, ¿no? Y la segunda convocatoria que me gustaría señalarlos es Visiones, que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, por lo tanto se va a abrir ahora, se va a abrir la semana que viene, donde hemos dado un cambio relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque si me he explicado bien, lo que queremos es utilizar las subvenciones para combatir o al menos corregir las externalidades, ¿no? Si uno está en lo meramente comercial, lo ideal es trabajar desde el punto de vista de la financiación que ya les he explicado. Cuando decimos que queremos combatir externalidades, es que queremos utilizar las tecnologías para mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Y cómo mejoramos la calidad de vida de la sociedad? Pues no utilizando verticales tecnológicos. Y esto es una de las grandes novedades que puede llegar también a cierta confusión, ¿no? Y quizá tengamos que explicarlo mejor. La convocatoria que van a ver no tiene verticales tecnológicos. No dice vamos a trabajar en tecnologías cuánticas, no vamos a trabajar en hidrógeno, vamos a trabajar en tal, sino que tiene grandes retos sociales. Queremos tecnologías con independencia, o queremos proyectos con independencia de la tecnología que sea, que contribuyan a resolver grandes retos sociales. Hemos establecido varios retos sociales, entre ellos, por ejemplo, la inteligencia artificial responsable, entre ellos el transporte sostenible de volúmenes, pero hay una que tiene interés en esta sesión, que es una misión específica para mejorar o paliar o reducir la presión asistencial y la presión hospitalaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer a través de mecanismos y de procesos preventivos, lo podemos hacer a través de medicina no invasiva, lo podemos hacer con todos aquellos elementos que aseguren, que contribuyan a que la presión hospitalaria en nuestro país sea más asumible, ¿no? Y esta gran misión o este gran reto, al que me voy a referir con más detalle, encaja perfectamente en muchas de sus tecnologías. Yo les invito a que consideren la posibilidad de presentarse. Estamos hablando de proyectos ya de cierto tamaño, entre 3 y 15 millones de euros, para entre 3 y 4 años de participación, y donde la financiación que va a haber disponible va a estar, ahí luego tendré que hacer una matización, va a estar sale inicialmente por 60 millones de euros, pero la previsión que tenemos es ampliarla a 140 millones de euros. Por lo tanto, ahí van a tener opciones de presentar propuestas que tengan que ver, lógicamente, por lo que les planteaba, con este reto social. ¿Este reto social va a ser el mismo el año que viene? Pues probablemente no. El año que viene pues tendremos otro proceso de consulta, otro proceso de codiseño, otro proceso de participación y saldrán nuevos retos sociales. Entonces, ahí tendremos que definir qué retos sociales son los más relevantes. Pero sí me gustaría señalar que en este ámbito nos interesa tanto la calidad tecnológica como la contribución que se tenga para el reto. Es decir, si ustedes tienen, no lo sé, se me ocurre, algo que digan, mira, es que yo tengo un modelo, un dispositivo que hace
cirugía no invasiva, de tal manera que quien hoy tiene que estar una semana en el hospital, con el método que nosotros estamos investigando, estamos trabajando, estamos desarrollando, va a estar 5 días, va a estar 3 días, o va a ser una intervención ambulatoria. Pues lo tienen todo hecho para presentar la propuesta, ¿no? O yo tengo un dispositivo que monitoriza a la gente que vive en el campo, porque estos son todos los elementos que aparecen, ¿no? La gente que está en las zonas despobladas, puede monitorizar a un enfermo crónico en el campo y no hace falta que vaya a pasar revisiones, no lo sé, se me está ocurriendo, ¿eh? Yo no soy especialista en esto, como bien se ha dicho, yo soy economista, pero ese tipo de cosas son las que queremos financiar, las que queremos desarrollar, las que queremos apoyar. Y, por tanto, yo les invito a que participen en esta línea de financiación, ¿no? Estas son las que tenemos abiertas este año. El año que viene, probablemente, como decía, podremos definir nuevos retos. Pero no me gustaría detenerme ahí, sino también hablar de otro ámbito que nos parece muy relevante para su sector y que lo está siendo y que lo ha sido, que es el ámbito de las compras públicas precomerciales, ¿no? Sabemos que el desarrollo de tecnología es interesante, pero creo que es mucho más interesante para su sector el desarrollo de una buena compra pública precomercial. En este sentido, lo que sabemos es que hablamos con instituciones, las instituciones nos hacen propuestas, nosotros lanzamos retos, no ya en este caso como subvenciones, sino como un procedimiento de compra pública precomercial, con un esquema que suele ser que en una primera fase elegimos 2 o 3 propuestas y de estas 2 o 3 propuestas que hacen el primer desarrollo, a lo mejor las 2 mejores pasan a la segunda fase y en una tercera fase solo se financia a una de ellas, ¿no? Este es un esquema tradicional de los que venimos desarrollando. Y ahí, en los últimos años, en el ámbito de salud y de sanidad, hemos aplicado muchísimas propuestas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos desarrollando una compra pública de cirugía autónoma. Estamos desarrollando una compra pública de simulación pulmonar basada en inteligencia artificial. Hemos estado desarrollando compras públicas de PET cerebral, de neuromodulización. Una que nos parece también particularmente relevante, que es la compra pública de dronterapia, que estamos desarrollando para la terapia basada en hadrones, que se está desarrollando con el CSIC en Valencia. En fin, hemos desarrollado plataformas para la puesta en común de las pruebas clínicas en la Comunidad Gallega, en Galicia. Estamos desarrollando compras públicas de bioreactores y esta línea va a seguir. La línea de compras públicas va a seguir. Y uno de los elementos que tenemos, de hecho tenemos pensado trabajar con FENIN, es en una hoja y con Sanidad, que sería lo ideal, en una hoja de ruta de necesidades tecnológicas que va a necesitar el Sistema Nacional de Salud para ir preparando los prototipos. Porque aquí tiene una desventaja y tiene una ventaja muy grande, ¿no? Quiero decir, la desventaja es que el procedimiento de compra que ustedes tienen, el procedimiento de comercialización es muy complejo. Pero hay una ventaja muy grande, que hay un sector que puede traccionar de toda la tecnología que ustedes están desarrollando. Y ese sector es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿nuestra idea cuál es? Trabajar con el Sistema Nacional de Salud para establecer una hoja de ruta de necesidades tecnológicas. Estamos ahí trabajando con FENIN, de hecho tenemos reuniones pendientes para eso, para establecer, oiga, de estas necesidades tecnológicas que van a tener, ¿cuántas de ellas pueden convertirse en un procedimiento de compra pública precomercial? 5, 6, 7... pues saquemos en los próximos 5 o 6 años esos procedimientos para que cuando llegue el momento de licitar, de escalar esa necesidad tecnológica, ese servicio en el Sistema Nacional de Salud, haya empresas españolas que estén en una buena posición y que estén ya, digamos, con los prototipos desarrollados, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una línea particularmente relevante y necesaria, ¿no? ¿Por qué la planteo como la última, la más importante? Las otras son también importantes, ¿no? Y son relevantes, lógicamente, en función del grado de maduración que tengan sus empresas y sus proyectos. Pero esta me parece particularmente relevante. Me parece particularmente relevante porque si vamos a un modelo en el cual tenemos un elemento tractor de la innovación, el riesgo del innovador se va a reducir en gran medida. Porque si ustedes saben que al final van a vender al que sea el primer prototipo y nosotros les vamos a financiar el primer prototipo, el salto cualitativo que podemos dar es muy relevante, ¿no? En definitiva, y sin querer ocupar más tiempo, yo en la página web del CETI están todos los detalles. Yo pensaba que era más interesante que pudiéramos hablar un poco más, ¿no? y compartir la filosofía de fondo que hay, pero
digamos, la línea de emisiones, pues ya digo que se va a publicar la semana que viene, aunque ya está, los sectores están publicados, la línea de Interconecta ya se ha presentado, la línea de OTEC está abierta, los préstamos, como les decía, están permanentemente abiertos, estos están abiertos en cualquier momento, la convocatoria es permanente. Y otra cosa que me gustaría decirles, ¿no? Que todos estos elementos los queremos estructurar en 4 grandes principios, ¿no? El primer principio es el de la previsibilidad. Nuestra idea es que, y creo que estamos dando prueba de ello, todos los años, esto no lo hacía antes el CEDETI, ahora sí que lo hace, todos los años, a principio de año van a saber cuándo van a salir las convocatorias. Eso está muy bien para preparar, no estar ahí todo el año pendiente, ¿va a salir, no va a salir, tal y cual? Bueno, pues ya en enero dijimos que en mayo salía Misiones y en mayo salía Neutec, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es una idea muy clara, previsibilidad. Y también les digo otra cosa, que salvo novedades que se escapan de nuestro control, el plan estratégico del CEDETI está pensado para que esta financiación que les he dicho se repita el año que viene y se repita el año siguiente. Es decir, que va a haber previsibilidad en estas convocatorias, ¿no? Previsibilidad. El segundo elemento que queremos establecer aquí es flexibilidad, que son todos los elementos que les he planteado antes. Es decir, ¿necesitan un anticipo? Se lo damos. ¿Necesitan un aplazamiento del pago? Se lo damos. ¿Necesitan que les subamos las garantías? O sea, que les quitemos las necesidades de avales, se las quitamos. Es decir, todos esos elementos están pensados para dar flexibilidad a la financiación. Tercer elemento que nos gustaría señalar, el tema de la inclusividad. Nos gustaría que empresas que hoy no se han acercado al CEDETI pudieran hacerlo. Por eso que estamos planteando que el primer proyecto que se apruebe con el CEDETI se apruebe con 2 hojas. Porque se trata de entender que hay muchas empresas que ya una vez que entran en el circuito del CEDETI, pues ya es una cosa más, ¿no? Es más habitual, ya vas sabiendo hacerlo, hay mucha recurrencia, ¿no? Pero aquellas empresas que lo ven por primera vez dicen, ostras, que esto preparó un proyecto I+D complicado, no sé qué, tal igual, va a venir un consultor, me va a engañar, tal. Bueno, no, pues no se preocupen. Si el proyecto es bueno, van a tener una preaprobación, van a tener una predisposición del CEDETI a que el proyecto se apruebe. Y esto significa que ya la preparación va a estar financiada. Ojo, para los que sea la primera vez que vengan, ¿no? Si tienen una empresa que ya lleva 10 proyectos CEDETI, pues ya esa parte ya se la saben, ¿no? Entonces, es para los primeros que vengan. Entonces, usted viene la primera vez, CEDETI sin dolor, ¿no? Puede entrar ahí tranquilamente y tal, que le vamos a dar, con dos hojas le vamos a dar vamos a empezar a trabajar con usted, ¿no? Esto es la inclusividad que queremos dar. Y la última cosa es la participación. La participación es muy importante para nosotros, porque si queremos definir bien los retos, queremos definir bien los desafíos, queremos definir bien las misiones, tenemos que contar con la gente que las va a ejecutar. Si no contamos con la gente que las va a ejecutar, pues entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Este año hemos hecho una primera versión de esta participación. Yo creo que hay ámbitos mejorables en ese proceso de diseño, y no me duele decirlo. Y esperemos que hagamos el año que viene sea mejor y, por lo tanto, tengamos más participación, tengamos más inputs, tengamos más claridad en cómo diseñamos esos retos sociales a los cuales queremos acceder en la financiación, ¿no? Y lo último que me gustaría señalar de todo esto es la importancia que le vamos a dar a 2 elementos más, ¿no? En primer lugar, el impacto social. Como han visto, todo esto está vinculado a generar una innovación que no solamente sea comercialmente viable, sino que también tenga un impacto social. O sea, que realmente mejoremos la calidad de vida de la gente. Le vamos a pedir a los proyectos que nos expliquen cómo su proyecto mejora la calidad de vida de la gente. Y dirán, ¿por qué hace esto el CEDETI? Dice, si lo importante es la tecnología. Y decir, no, lo importante es la tecnología que impacta en la calidad de vida de las personas. En su sector es muy fácil, muy fácil de demostrar. Estoy absolutamente convencido de que ninguno de los que está aquí tiene mecanismos, medicamentos, o bueno, medicamentos no, mecanismos o instrumentos que empeoran la calidad de vida de la gente. Ustedes trabajan para mejorar la calidad de vida de la gente. Hay otros sectores que no están claros. Hay otros sectores donde esto no es tan claro, ¿no? Por tanto, ahí tienen una ventaja. Tienen la ventaja de que están pensados filosóficamente, programados, su DNA, su ADN es para mejorar la vida de la gente, para mejorar su calidad de vida, su esperanza de vida, para que no estén tanto tiempo en el hospital, para que los ensayos o las pruebas que haga la gente pues sean menos, ¿no?, traumáticas, en fin, para un montón de cosas, para recuperaciones más rápidas, para diagnósticos más precoces, más eficientes y más precisos. Ustedes lo tienen muy sencillo. Otros sectores pues no lo tienen tan sencillo, se lo vamos a exigir también, ¿no?
Por lo tanto, el impacto social va a ser relevante. Y, en segundo lugar, las evaluaciones. Queremos mejorar mucho el nivel de evaluación de lo que hacemos en el CDT. O sea, no puede ser que estemos dando financiación y no tengamos una idea clara de cuál es el impacto que tenemos, ¿no? Y eso significa que mejoraremos y seremos más exigentes también en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la evaluación, ¿no? Las convocatorias, como le decía, van a estar en la página web del CDT y están disponibles ya. Y yo quedo a su disposición para dudas, sugerencias, preguntas o críticas también, que también es un buen espacio para recibirlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa explicación tan clara y por resolver tantísimas dudas. Así que, bueno, si queda alguna más, oye, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, José, por la ponencia. Soy Manuel Díez, de la consultora Arosa I+D, del grupo Clarke Modet. Tenía dos preguntas muy concretas. Una referida a Neotec. Ha comentado que efectivamente el presupuesto pues, no es demasiado amplio y muchas empresas quedan fuera por la puntuación de corte tan alta, ¿no? ¿Tiene el CDT pensado alguna iniciativa para que esas empresas que quedan fuera de corte, pero que tienen buenas puntuaciones, por ejemplo, por encima de 70, 75, tengan algún tipo de financiación sustitutiva o alguna ventaja por el hecho de ser buenos proyectos y que tengan pues eso, otra vía de acceso a la financiación? Y por otro lado, respecto a lo que ha comentado de las ayudas parcialmente reembolsables y este nuevo sistema de fast track, ¿no? Para empresas nuevas, cuando habla de les financiamos la preparación de la propuesta, concretamente, ¿a qué se refieren con financiar la preparación? Si tienen algo pensado, o es que le van a ayudar al propio CDT a prepararla, o va a haber una financiación de una consultora, o bueno, Muy bien. ¿cómo va a funcionar? Gracias por Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas, porque me llevan a una cosa que no he dicho que es muy relevante. Sí. Con respecto a Neotec, sale por 40 millones de euros porque sale de nuestro presupuesto. O sea, perdón, con 20 millones de euros porque sale de nuestro presupuesto. Porque antes se financiaba con Presupuesto General del Estado, con MRR, se acabó el MRR, se acabó Neotec. Y dice, bueno, vamos a ver, lo mantenemos aunque sea, digamos, apretándonos nosotros el cinturón, reduciendo gastos operativos del CDT, etcétera, para asegurar que la convocatoria sale por 20 millones de euros. Pero claro, son muy pocos comparados. Fíjate que la demanda del año pasado fue 1 a 7. Se presentaron proyectos por valor de 140 millones de euros a una convocatoria de 20. O sea, el nivel de frustración que generamos, creo que en el CDT, los días después de sacar la resolución, nos pitan los oídos. O sea, por ahí esa semana somos los más populares de LinkedIn, ¿no? Porque, claro, todo el mundo dice, CDT y tal. Entonces, bueno, ahí tengo una buena noticia y media. La buena noticia y media es que estamos llegando a acuerdos con las comunidades autónomas, en concreto a ti te resonará bastante porque Galicia está comprometida a ello, ¿no? Y yo creo que Arosa además tienes una presencia en Galicia muy notable, hasta donde yo sé. A que aquellas propuestas que tengan la calidad suficiente, pero no sean financiadas por el CDT, sean rescatadas por las comunidades autónomas. Y ahí tenemos varias comunidades autónomas que están en disposición de hacerlo. La buena noticia, Galicia seguro, ¿no? Están explorando esta posibilidad y me estoy pillando las manos porque otras comunidades autónomas, entre ellas, está donde estamos, ¿no? Está pensando en ofrecer una financiación alternativa adicional si no llega la del CDT. La Comunidad de Madrid también se ha comprometido. En fin, que hay comunidades, estamos trabajando mucho con las comunidades autónomas para que el Neotec no sea un proyecto del CDT y ya está, sino que sea realmente un sello de excelencia en la generación de startups en nuestro país, ¿no? Y esto significa que estamos insistiendo mucho en las comunidades autónomas para que participen. ¿Qué estamos haciendo también? Le estamos poniendo un caramelo a esta financiación, ¿no? A esta participación, porque lo que queremos es que todos los proyectos que tengan este sello Neotec pasen directamente por el plugin al European Innovation Council, o sea, pasen directamente a la EIC por el fast track de la EIC, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser muy interesante, ¿no? para facilitar esto. Me sirve para contar otra cosa que se me ha olvidado, que es que todos aquellos proyectos
salvo Neotec, y voy a explicar por qué. Todos aquellos proyectos que sean valorados positivamente, o sea, que tengan una buena valoración, pero para los cuales no haya financiación, les vamos a ofrecer una APR. Les vamos a ofrecer directamente una APR. De tal manera que todos los proyectos que se presenten al CEDETI van a terminar, que sean buenos, van a terminar teniendo una propuesta de financiación. Es decir, oye, en Misiones me han dado 70 puntos, pero la nota de corte estaba en 72, pues qué faena, tengo que tirar el proyecto a la basura. Pues eso ya no va a ocurrir. A partir de ahora, si tienes unos 70 puntos y la nota de corte estaba en 72, tienes una propuesta de APR encima de la mesa. No tienes que volver a reelaborarla, no tienes que volver a prepararla, no tienes que volver a hacerlo. Directamente te vamos a hacer esa propuesta. O luego tú la cogerás o no, claro. Pero esto va a eliminar mucho coste de transacción, porque no vas a tener que estar presentando las propuestas. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que esto fuera para todas las comunidades autónomas también, pero de momento estamos trabajando solo con Neotec, ¿no? ¿Y por qué te digo que esto en Neotec no lo vemos muy claro? Porque en Neotec a una startup meterle un préstamo es regulinchi. Es regulinchi. A lo mejor, y esto es una idea que se me está ocurriendo sobre la marcha, tendríamos que llegar a un acuerdo con ENISA, es decir, los proyectos que pasen el corte de Neotec, pero que no tengamos dinero para financiarlos, pues que ENISA los pueda recuperar y ahí es una alternativa, ¿no? Mira, esto se me acaba de ocurrir. Gracias por la propuesta. Muy buena propuesta. Y la segunda pregunta era sobre las APR, me decías. Vale. ¿Qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es lo siguiente, es recibir estamos diseñando el proceso, porque hay un elemento de efecto incentivador cuando empieza a activarse y cuando no. Vamos a empezar a activarse en el momento en el que recibimos la propuesta. Cuando recibamos la propuesta, ese concept paper, le decimos, oye, sigue adelante. Se hace la valoración económica, porque claro, en cualquier caso la empresa hay que mirarla como es. Sigue adelante, el proyecto merece la pena, el proyecto es interesante. Sigue adelante. A partir de ese momento y hasta la finalización del proyecto, todos los costes son elegibles. Es decir, si el proyecto es 1 millón de euros, te vas a presentar un proyecto por 1 millón de euros, más 50.000, que es lo que te ha costado preparar el proyecto. Y ese coste es elegible. Pero tú de antemano ya sabes que te vamos a financiar, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida muy interesante para aquellas empresas que no tienen las capacidades de preparación de propuestas, pues eso, para acercarse, oye, a un centro tecnológico, a una consultora, etcétera, y decir, oye, si esto merece la pena, vamos para adelante y lo preparamos, ¿no? Y también evita otra cosa muy interesante, que es que se invierta mucho dinero en proyectos que luego llegan al CEDETI y dices, ostras, es que esto no... Te hubiera dicho que no, si me hubieras pasado el concept de primeras, ¿no? Entonces, pero lo queremos hacer así. No es una subvención adicional, sino que sería un coste elegible. Entonces, se daría la financiación contando con el coste de preparación de la propuesta, ¿no? Muchas gracias. Soy Javier Herrero, de la startup SmartCare Touch Factory. Nos dedicamos al sector sociosanitario. Y quería, por un lado, no sé si recriminarle que no ha mencionado la enorme labor que hace CEDETI, los Horizonte Europa, o sea, también la financiación de proyectos europeos en el ámbito de la salud. Sí. Muy mal por mi parte. Que está bien, ¿no? Porque normalmente dicen, no, te quiero recriminar cosas que haces mal. Y dicen, no, te quiero recriminar que cosas que haces bien no las cuentas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y por otro lado, comentarle los problemas que hemos ido viendo en los últimos años con las iniciativas Invierte, de la dificultad de romper un poco ese círculo vicioso de no poder ir a CEDETI a aprobar el proyecto y luego buscar convencer al capital riesgo, sino que teníamos que ir primero a capital riesgo, con que muchas veces hay una cola o capital riesgo no somos capaces porque a lo mejor no tenemos el conocimiento de hacer un buen plan, un buen pitch. ¿Cómo podemos, en algunos casos hemos pensado en presentar el proyecto, una PR, para con ese sello ir después, aunque no quisiéramos la financiación, ir con ese sello a capital riesgo, ¿no? Si habría alguna forma de intentar romper ese círculo, que a lo mejor son, como bien ha comentado antes, el hecho de las ayudas a la presentación de los proyectos. Bueno, pues a lo mejor el poder facilitar, que CEDETI pueda preevaluar proyectos, aunque sea para que los capital riesgo nos haga un poco más de caso. Mira, me encantaría poder... Tienes razón, es así. O sea, tenemos un problema ahí. Y el problema está en que nosotros, el sello Invierte, que también tiene su gracia, el sello Invierte,
lo que está ocurriendo es que si vas con el sello Invierte te es más fácil encontrar financiación privada, pero nosotros no podemos, entre comillas, utilizar ese sello si no vienes ya con la financiación privada. Esto es una faena. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que el instrumento nuevo que vamos a poner en marcha, que a lo mejor a ti ya te pilla un poco, ¿no? A ti te pilla un poco tarde, pero bueno, el instrumento nuevo que vamos a poner en marcha puede romper de alguna manera esa dinámica, porque ahí sí que desde el principio va a haber sello Invierte. Quiero decir, esto es un proyecto de sello Invierte, que va a tener sello Invierte, es decir, esto está invertido por Invierte, y vamos a ver, va a ser más fácil encontrar inversores privados, ¿no? Pero nosotros, por el régimen que tenemos de inversión en capital riesgo, tenemos que ir siempre con el inversor privado asegurado. No podemos digamos, ser los primeros en invertir. Por dos motivos. En primer lugar, porque nosotros nos pasamos en la due diligence que hace el inversor privado. No hacemos due diligence propia. Primer elemento. Segundo elemento, que si no vamos en par y paso con el inversor privado, se considera ayuda de Estado. Y si se considera ayuda de Estado, solamente te voy a poder dar 300.000 euros. Que es por eso Neotec son 300.000 euros. Por esto, ¿eh? Entonces, necesitamos ese inversor privado. ¿Qué estamos haciendo? Que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Es igual, pero no es lo mismo. Lo que estamos haciendo es que en determinados proyectos que lo solicitan, aunque la inversión inicial del CDTI o de Invierte sea de 500.000 euros, sí que estamos aprobando perímetros de inversión. Y eso sí que es muy interesante, porque si tuvieras una ronda, el CDTI te pone 500.000 euros, tu primer inversor privado, el Business Angel, te pone 500.000 euros y yo te apruebo un perímetro de inversión, significa que te apruebo 500.000 euros hoy, pero me comprometo a que los próximos 10 millones de euros voy a ir en par y paso. Entonces tú con ese papel ya sí que puedes ser un inversor privado y decir, oiga, el CDTI se compromete, pero la primera inversión la tengo que hacer siempre con un inversor privado. A partir de ahí sí que puedo pedir este perímetro de inversión para al menos asegurar a tus inversores privados que si ellos entran, el CDTI va a entrar. Pero justo el primer paso tiene que ser dado por el inversor privado. A partir de ahí tenemos mucha más flexibilidad, pero el primer paso tiene que ser dado por el inversor privado. Esperamos que este nuevo instrumento sirva para paliar ese problema, ¿no? Hola, buenos días. Soy Carlos Atienza, del Instituto de Biomecánica de Valencia. La pregunta viene a colación de la primera pregunta que he hecho esta mañana, María Pollán, y me ha dicho que te la repitiera a ti. Si va a existir financiación CDTI Carlos III este año, el que viene, las convocatorias mixtas que hicisteis el año pasado y que eran bajo mi punto de vista, muy productivas porque permitía esa colaboración, hospitales, centros tecnológicos y sobre todo empresas. Sí, la pregunta es si lo que has comentado ya aplicará este año a Interconecta o sobre el posible rescate de los puntos o mantenerlos, o ya será para futuras convocatorias. No, claro, cada convocatoria tiene su... Nosotros hemos sacado una orden de bases general para todas estas. Otra cosa que también me gustaría comentar, que sacamos una orden de bases donde está toda la normativa de las convocatorias, ya está. Que la sacamos en enero, fue participada, hubo una consulta pública, todo el mundo pudo participar y ahí lo que hicimos fue establecer un poco, pues eso, las bases de toda la financiación que vamos a dar a lo largo del periodo, ¿no? Tenemos dos líneas de las que no he hablado, una la del Instituto de Salud Carlos III y otras transmisiones, que es con la Agencia Estatal de Investigación, que tienen también, lógicamente, su interés, ¿no? Que estamos reevaluando cómo diseñarlas para tener mayor eficacia, ¿no? en estas dos líneas, porque nos han llegado opiniones, no tanto de la del Carlos III, pero sí de la agencia, del formato se puede mejorar. Entonces queremos mejorarlos porque hay gente que le encanta la transmisión, eso está fenomenal, porque tal, no sé, y hay gente que viene y te dice, esto es un rollo, porque son dos propuestas, cada comité evalúa de una manera diferente, no hay criterios, no sé qué. Pero bueno, eso lo tenemos que armar un poco, ver cómo lo estructuramos, ¿no? Desde luego no estamos cerrados en ningún caso a colaboración por supuesto, con el Instituto Socorro, pues está estando aquí de Marina, no voy a decir otra cosa, pero es así, ¿no? No estamos cerrados, estamos muy abiertos a colaborar. De hecho, estamos colaborando en muchas cosas, en más que no he contado, ¿no? Como Telafront y otras cosas que no son de este ámbito, pero que están relacionados. Estamos trabajando muy, muy activamente. Esperamos que Certera, además, sea una fuente de proyectos para el nuevo instrumento. En fin,
que tenemos muchos elementos. Pero tenemos que precisar muy bien cómo vamos a hacer las convocatorias, porque las lógicas de las instituciones no siempre son compatibles y no siempre depende de la voluntad de los directores y directoras que lo sean, ¿no? Pero tenemos que ver cómo casa la idea y ver cómo podemos hacerla evolucionar. En este caso, tanto para transmisiones, que sé que también es relevante para el sector, como en la convocatoria conjunta con el Instituto de Salud Carlos III. Nada, muchas gracias. Nos dicen que hay más preguntas, pero las dejamos para la comida. Ahí estaré. Tenemos más que merecida la pausa. Muchísimas gracias. Gracias. Pues lo dicho, la comida es en el restaurante, saliendo a mano derecha, y nos vemos a las 3 de vuelta y nos seguimos conociendo y ojalá impulsando nuevos proyectos. Gracias.